Durante todos estos días, estos miércoles, estuvimos hablando, y en realidad en todo el ciclo, de cómo establecer mejores canales de comunicación. Un ejercicio muy interesante que va a proponer Marta tiene que ver con cómo abrimos esos canales a través de la información. ¿Es así, Marta? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches, amigos. Buenas noches. Estamos absolutamente interesados en incorporar como tema a tu mesa, a tu cena, la opción de que la información forme parte de la conversación diaria. Porque en realidad yo creo que hablamos mucho de las limitaciones educativas, hablamos mucho del subdesarrollo, hablamos mucho del rezongo, pero no nos preguntamos muy bien, ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo eso? Y en realidad tenemos mucho que ver. Creo que es el momento de empezar a usar la comida, el rato que nos juntamos en la mesa, no solamente para hablar de lo que nos pasó en el día, sino chusmearnos. ¿Qué anda viendo en cine? Se acaba de estrenar una película de Almodóvar. ¿Quién es Almodóvar? ¿Y qué pasa con las variedades? ¿Y qué pasa con los espectáculos en general? A ver, yo no sé nada de fútbol. ¿Me podés contar un poco cómo va este tema de el campeonato 1, el campeonato 2, la liga aquí, el otro? Y después el tema clave. ¿Hablamos un poco de política? ¿O usted se cree que un chico a los 8 años no entiende de política? Vaya que entiende. Vaya que entre los 8, 9 a 11 años es cuando se estructura lo que los terapeutas llamamos el sistema de abstracción. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de empezar a tener ideología, de tener ideas propias, de poder, como me decía una de mis nietas, guagua, ¿me podés hablar un poquitito de la macrisis? ¿Eso qué es? Y porque ahora le llaman macrisis al tiempo de Macri. Pero mira, eso es una manera un poco burlona. A mí me parece que esta noche le dedicamos a ese tema. Y nos fuimos a la cama a hacer nuestra pijamada y nos ocupamos de hablar de los gobiernos corruptos, de los funcionarios corruptos, de los funcionarios que saben defender la hidalguía y la decencia en su propuesta como servidores públicos. Entonces me dio la oportunidad de contarle que cuando ella era chiquita, que estábamos en la etapa de la salida de la dictadura, generalmente se le veía a los policías como si fueran malas personas, Miriam. Y yo tenía mucha preocupación. Agustina tendría 5 años, entonces le decía, mira Agustina, la función de los policías es estar en la calle para cuidarnos. Eso quiere decir que vos no podés cruzar la calle por la mitad de la cuadra, porque nadie te puede cuidar en el tránsito. En cambio, si vos venís por la esquina y no hay semáforo y hay un policía, el policía va a parar el tráfico para que vos pases. Intentando devolverle el concepto de la función pública, y le hice acordar. Ella ahora ya es una puberoadolescente, ya está en la escuela secundaria, entonces le hice acordar cómo hablábamos de los servidores cuando ella era chiquitita, porque es chiquitita esa etapa, ahora ella es chiquita, porque yo no quiero que se apure para crecer. Y entonces resulta que convertimos nuestra pijamada en una interesantísima conversación de política. ¿Qué significó eso? Que al día siguiente, cuando estábamos de almuerzo familiar, yo dije, anoche hablamos toda la noche de política con Abus.
Entonces Fran rápidamente dijo, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? Entonces él participó. Y ese ya fue un tema de Pepe. Y ahí ya pudieron ampliar. Empezamos a diálogo. intentar que los chicos, cuando ven un diario en casa, se animen a agarrarlo. Como ahora no es tan habitual, que de repente cuando escuchan algo en televisión o escuchan algo en radio, porque cuando vamos en el auto llevando a los chicos de aquí para allá todo el tiempo la radio está prendida y no todo el tiempo es música, hay mucho noticiero también, de repente los pibes tengan la motivación de prestar atención a lo que están diciendo. Bien. Que la motivación no sea solamente escuchar música, que es muy lindo y pone de muy buen humor, sino que también sea informarse. Que de lo que hablábamos es después, vos vas a tener que ir a votar y a elegir quién sea la persona que te sirva desde la función pública. Entonces, ir generando conciencia, pero al mismo tiempo, no se olviden que hablábamos del humor. Hablar de arte, hablar de espectáculo, hablar de variedades, es también, por ejemplo, ponernos al tanto de que falta poquito para que venga el Cirque du Soleil, que es un espectáculo hermoso. ¿Qué tal si empezamos a ahorrar para ver si podemos ir? Claro. Entonces, de paso, también tenemos conciencia del valor del dinero. En fin, existen en la vida cotidiana una enorme cantidad de situaciones que no tienen que ver, y escúcheme bien, señora y señor, no me le apunte más con el dedo índice a ningún docente si usted no ejerce su magisterio desde su casa. Porque educar es eso, educar es interesar. Educar es intentar abrir conversación sobre temas mediante los cuales el interés de cada chico se va poniendo en movimiento y de golpe aparecen reflexiones que nos dejan con la boca abierta. No podemos creer porque los pibes tienen un talento que nosotros lo ponemos en desuso. Esa es mi gran preocupación, gente querida, que nosotros pongamos en desuso la inteligencia de nuestros chicos. Que pasa y pasa mucho, porque en general se nos ocurre creer que no piensan, o lo que es peor, rezongar diciendo que no piensan. O que no les interesa. ¿Y el interés qué es? El interés no aparece si no hay una fuente motivadora, nunca. Tenemos que ser motivadores de los chicos para volcarlos. ¿Sabes que sí? Y abrirles la posibilidad de investigar. Mi famoso tema, Miriam, de la cultura nazi. El otro día, sentate guagua y explícame qué es la cultura nazi. Me tuve que ir a la Segunda Guerra Mundial, me tuve que ir a hablar de qué había sido la Alemania y de cómo había aparecido Hitler en el mundo europeo y que, es decir, cosas que aparentemente una chiquilina no le interesa, pero lo que pasa es que como estamos todo el tiempo hincando en la búsqueda, sobre todo esto es mucho función de los abuelos, ¿eh? Pero también está bueno crear canales para investigar juntos. Bueno, vamos a ver. Maravilloso. Vamos a leer acerca de historia política contemporánea. Vamos a hablar acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entendés por qué vos sos mi coterapeuta preferida? Y sobre eso es. Nos abre la posibilidad no solamente de despertar la curiosidad, sino también de dar elementos para que el niño pueda desarrollar autocrítica. Sí, señora. Para Me poder encantó. leer un texto y poder entender que también pueden haber... hay una vieja canción que dice: la historia no es la historia, sino depende quién la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si la cuentan los que ganan, quiere decir que es otra historia. Exactamente. Entonces, tratar de llevar al chico, depende de la edad, y acompañarlo en el proceso para que él pueda tener elementos para tener ese interés. Y ahí lo estamos ayudando muchísimo. Y ahí No tenemos tenés mucho idea. para hablar con ellos. Wow.
Y además, realmente, creo que fuera de cámara hemos estado conversando con Miriam acerca de los canales de información sobre los cuales está colocada la media ciudadana. Y indudablemente es un tema para un foro, Sí. un tema para una gran discusión. Pero a mí me parece que es muy importante que sirva en este momento, siquiera, para que nosotros nos preguntemos cuáles son los medios o las formas en que entra la información a la vida de nuestra familia. ¿Por la radio? ¿Por la televisión? ¿Por el diario? ¿Por los diarios? ¿Usamos Internet? ¿Nos importa usar Internet para esto? Porque todo esto a nosotros nos va a permitir, en vez de rezongar sobre los gravísimos problemas del deterioro en la educación, que lo reemplacemos por decir, bueno, yo voy a empezar a hacer algunas cositas. Es una propuesta, queda en sus manos y queda en la tuya. Gracias, Martita. Como siempre, un placer. Para mí, Muchísimas querida, gracias. buenas noches. Yo me voy a la pausa, vuelvo enseguida a la vuelta. Ya estamos con Pepe, no se lo pierda. Hasta luego.